Cualquier duda que tengan, me preguntan, ¿sí? Bueno, entonces, a ver si hoy podemos terminar con nomenclatura. Toda esta partecita ya la hemos visto. A ver, alquenos. Bueno, alquenos también lo vimos. Y acá, los alquinos. Esto también lo vimos ayer, pero bueno, vamos a repasar un poquito, es bastante corto. Recuerden entonces que los alquinos son aquellos compuestos que tienen un enlace covalente simple y un enlace triple, ¿sí? Bueno, el carbono siempre forma enlaces covalentes, pero bueno, acuérdense que con los alcanos eran 4 simples, con los alquenos era un doble y 2 simples, y los alquinos un triple y un simple, ¿sí? Y fíjense la fórmula que va a cambiar también, ¿sí? Es carbono N, H2N menos 2. Con los alcanos era más 2 y con los alquenos era 2N nada más, ¿sí? Muy importante tener en cuenta la fórmula general porque, bueno, si nos llegaran a tomar alguna fórmula molecular, nosotros sabemos que justamente si, por ejemplo, tenemos el doble de hidrógenos que de carbono, sabemos que es un alqueno. Si tenemos el doble de hidrógenos y 2 más, es un alcano, y si tenemos el doble de hidrógeno y 2 menos, es un alquino, ¿sí? Así que bueno. Vamos con la parte de nomenclatura. Entonces, acá las reglas en los alquinos, obviamente va a cambiar la primera y la segunda reglita, ¿sí? Con respecto a los alquenos, porque ahora se agrega el triple enlace, ¿sí? Fíjense que acá la cadena principal va a terminar en ino y les dice, es la cadena principal es la cadena que tiene el triple enlace, puede o no ser la más larga, ¿sí? O sea, fíjense que es muy, muy igual a lo que vimos en alquenos. Dice la cadena principal es la que está numerada en rojo, por más que sea la más corta, ¿sí? Por ejemplo, acá la más larga, fíjense que es la horizontal y tiene 8 carbonos, y bueno, la que está hacia abajo tiene 7, pero contiene el triple enlace, entonces por eso es la principal, ¿sí? Después, bueno, acá les dice la que tiene mayor cantidad de triples enlaces también va a tener, va a ser la cadena principal. Y después en el segundo punto era la numeración, que se va a numerar las cadenas desde los extremos más cercanos al triple enlace, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este compuesto, no sé si se alcanza a ver, pero está numerado desde la derecha porque en el carbono 3 comienza el triple enlace, ¿sí? En cambio, si lo numeraba desde la izquierda, en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, recién en el carbono 5 estaba el triple. Entonces, por eso comienza desde la derecha, ¿sí? Bueno, eso sería como bastante sencillo, ¿sí? Porque es bastante parecido a los alquenos, pero nosotros también vimos esta parte que eran los eninos, ¿sí? Que los eninos son compuestos que tienen dobles y triples enlaces en la misma molécula. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Porque cuando tenemos dobles y triples, por ahí está la dificultad de quién de los dos es más importante, ¿sí? Que nosotros lo vimos en la tabla de prioridades. Acá en nuestra tablita de prioridades, que bueno, está como media pixelada, pero ustedes lo tienen mejor ahí en el cuadernillo. Fíjense que tenemos al alcano que está por debajo de todo. Por arriba de los alcanos están los alquinos, ¿sí? Y por arriba de los alquinos están los alquenos. O sea, que esto me está diciendo que los alquenos son más importantes que los alquinos, ¿sí? Pero vamos a ver que en cuanto a numeración, ¿sí? Depende. Entonces, volvemos acá. Por ejemplo, entonces, tenemos acá dos compuestos, ¿sí? Que estos ejemplos creo que son los mismos que tienen en el cuadernillo del 5.2. Fíjense que tengo este compuesto. Y en este compuesto yo voy a elegir mi cadena principal. Mi cadena principal obviamente va a ser la que contenga la mayor cantidad de insaturaciones. Insaturaciones quiere decir dobles y triples enlaces. Entonces, por eso mi cadena principal va a ser la horizontal. Y el dilema está en que desde dónde comienzo a numerarlo, desde la derecha. Y bueno, fíjense que desde la derecha el triple enlace estaría en el carbono 3. Desde la izquierda, y desde la izquierda el doble enlace estaría en el carbono 2. Entonces se empieza a numerar desde la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el extremo más cercano a la primer insaturación, en este caso al primer enlace, ¿sí?
Si en lugar de un doble enlace yo hubiera tenido un triple y acá en lugar de un triple hubiera tenido un doble, igual se empieza a numerar desde la izquierda, ¿sí? No importa si es un doble, si es un triple, lo importante es que es la primer insaturación más cercana, ¿sí? En cambio, en este otro ejemplo, fíjense que si yo comienzo desde la izquierda, yo acá en el carbono 1 tendría el triple enlace. Si comienzo desde la derecha, el doble enlace estaría en el carbono 2, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, lo más importante es empezar desde el extremo más cercano a la primer insaturación, ya sea doble o ya sea triple, no importa, ¿sí? Entonces, en este caso, digo, bueno, desde la izquierda estoy empezando, o sea, ya en el carbono 1 tengo una insaturación. Entonces, ese de ahí sería, o sea, por ahí tendría que empezar a numerar, ¿sí? No por el otro lado, porque ahí recién estaría en el carbono 2. Bueno, entonces, por eso acá les he puesto, para numerar la cadena principal, se empieza por el extremo más cercano a la insaturación, ya sea doble, ya sea triple, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ya después vemos el tema del nombre. Acá abajo, fíjense que nos dice, el tema lo agrando un poco más, por si se ve muy pequeño. Ahí. Ahí está ya. Entonces, fíjense que me dice, cuando el doble y el triple enlace se encuentran a la misma altura, en la cadena principal se le da prioridad al doble enlace, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy acá en este compuesto y arranco de la derecha y digo, bueno, mi carbono 1 tengo un doble enlace. Arranco desde la izquierda, mi carbono 1 tiene un triple, ¿sí? Como están a la misma altura, ¿qué quiere decir a la misma altura? Como que están, ya sea de derecha o izquierda, tienen la misma numeración, ¿sí? Entonces, a la derecha, yo en el carbono 1 tengo un doble, a la izquierda en el carbono 1 tengo un triple. Entonces, ahí es cuando me tengo que acordar de la tabla de prioridades. Y en la tabla de prioridades me dice que el doble enlace, o sea, el alqueno está por arriba del alquino, o sea que es más importante, ¿sí? Entonces, acá le doy prioridad al doble porque me lo dice la UPAC en esa tablita y por ende comienzo a numerar desde la derecha, ¿sí? Mi carbono 1 va a ser el que contenga el doble enlace. Por ejemplo, en este caso, fíjense que desde la derecha, 1, 2. En el carbono 2 tengo un triple. Izquierda, 1, 2. En el carbono 2 tengo un doble. O sea que lo mismo, tengo la misma numeración, ya sea de derecha o izquierda, para las insaturaciones, ¿sí? Entonces acá lo mismo, me pongo a pensar que el alqueno está por arriba del alquino, o sea que a ese le voy a dar prioridad. Por ende, tengo que empezar a numerar desde la izquierda. Entonces, desde la izquierda comienzo a numerar y ahí en el carbono 2 estaría el doble enlace. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a analizar los nombres. Bueno, por ejemplo acá, ya habíamos dicho que empezábamos a numerar desde la izquierda porque era el extremo más cercano al primer, o sea, la primera insaturación al doble enlace. ¿Cómo me va a quedar el nombre del compuesto? Primero me fijo en los radicales que tengo. Tengo un metil, tengo un metil, tengo un etil, ¿sí? Entonces, en total tengo un etil, por orden alfabético, primero irá ese, 4 etil, 4,7 dimetil, buenas, buenas. Entonces tenemos 4,7 dimetil, ¿sí? Después, esa sería la parte de los radicales. Y después vamos ahora al tema de los eninos. Estos son eninos. El nombre de los compuestos me está diciendo en qué orden se colocan las terminaciones. Primero la terminación en y después irá la terminación ino, ¿sí? Entonces digo, 2, en el carbono 2 empieza ahí el doble enlace. Entonces 2 y el prefijo es oct, porque son 8. Entonces 2 octen, ¿sí? 5 ino. ¿Mm? Lo mismo en el otro, fíjense, vamos a este compuesto. En mi numeración comenzó desde acá, desde la izquierda, porque lo mismo, es el extremo más cercano a la primera insaturación, que en este caso es un triple. El otro era un doble, ¿sí? Pero siempre es la primera insaturación. Bueno,
Y el radical que me queda es el metil. 4-metil, trans 7, porque fíjense que acá está el doble enlace, o sea, por más que primero se numere el triple, el ino va al final, porque son eninos, ¿sí? Entonces primero tengo que empezar a nombrar la parte del doble enlace. Y en el doble enlace, en este caso, tiene isomería trans. En este caso no tenía ninguna isomería, ¿sí? Podría tenerla, pero no tengo formita en la cadena, entonces no puedo poner ni cis ni trans. Acá sí hay una forma específica, que es la forma trans. Entonces, trans 7, non-en, porque son 9 carbonos, non-en, en por el doble enlace, 1 ino, ¿sí? Y el 1 puede estar o no. Si no estuviera, nos quedaría 7 nonenino, ¿sí? Como muchas N hay. Pero bueno, el tema es que siempre va a terminar en ino, ¿sí? Primero el en y después el ino. Que el ino, fíjense que adelante del ino va a ir la numeración, ¿sí? Así que por eso queda como medio cortado el nombre. Si vamos abajo, por ejemplo, tenemos este compuesto que empezó a numerarse desde la derecha con el doble enlace. Recuerden que cuando el doble enlace está en el carbono 1 no tiene isomería, ni cis ni trans, entonces directamente 1 hepten, porque son 7 carbonos. Y en el carbono 6 tenemos el triple, entonces 6 ino, ¿sí? Después acá tenemos el otro, que fíjense que no tiene ninguna formita, entonces por ende al doble enlace no se le puede poner ni cis ni trans. Simplemente va a quedar 2 hepten, ¿sí? Por ahí está el doble, y después 5 ino. 2 hepten, 5 ino, ¿sí? Y así quedarían nombrados entonces los eninos, ¿sí? ¿Se entendió esto? Bueno, lo vimos ayer más o menos en la clase, pero es como para que quede repasado, ¿sí? Para aquellos que entraron tarde a la clase, no se preocupen que quedó la primera partecita grabada, ¿sí? Lo que vimos son los alquinos, la nomenclatura de alquinos, y este cuadrito acá que son los eninos, que los eninos es cuando en una misma molécula encontramos dobles y triples enlaces, ¿sí? Ah, y lo último que me estaba olvidando, que es muy importante, los radicales con triples enlaces, ¿sí? Ustedes pueden tener radicales con triples enlaces que no son muy típicos, existen, por ejemplo este que fíjense que se llama etinilo, ¿sí? Vieron que en los radicales que tenían los dobles enlaces, a ver si tengo esto acá, vamos al machetito de los radicales. No, creo que acá no lo tengo. Orgánica de que no. Vamos a ver acá. Pasa que he estado haciendo otras cosas y como que los machetitos se me han ido, así que no sé si estarán acá. No, este no es. Bueno, no importa, lo tenemos acá en el Power igual. Pasa que no me quería ir de la diapo. Estamos en la diapo 66, acá. Bueno, ¿vieron esto? Sí, que eran los radicales con dobles enlaces, que nosotros teníamos dobles enlaces con la cadena principal o entre los carbonos dentro de la ramificación. Bueno, cuando estaba dentro de la ramificación el doble enlace, el sufijo era enil, ¿sí? Enil, ¿sí? Entonces, bueno, ahora ese sufijo en el triple enlace va a cambiar y va a ser inil, sería, ¿sí? En lugar de enil, sería inil. Y vamos al 66 otra vez. Acá, ¿sí? Inil, ven que es etinil. Bueno, acá hay una O, pero esa O recuerden que se puede sacar. Sería etinil o etinilo. Entonces, como para que más o menos ustedes no se memoricen tantas cosas, simplemente es cambiar un en por un in, ¿sí? Y obviamente el triple enlace nunca podría estar entre el carbono con la cadena principal, porque ese carbono de la cadena principal quedaría con 5 enlaces y no puede pasar, ¿sí? Entonces simplemente vamos a tener la opción de que el triple enlace va a estar entre los carbonos de la cadena. Puede ser así, o puede ser, por ejemplo, puede estar en 3 carbonos, entonces el triple enlace puede estar acá en el carbono 1 y llamarse 1-propinil, o en el carbono 2 y llamarse 2-propinil, ¿sí? Vinil, otra vez. Acá de los dos, el que tiene nombre
común o nombre propio es el que tiene un 1. 1-propinil, que se va a llamar propargil, ¿sí? Ese sería su nombre común. Fíjense que es lo contrario a en los alquenos. Otras nueve para la parte de alquenos. Y en los alquenos, el que tenía nombre propio con 3 carbonos era el 2-propenil. 2-propenil o alil. El 1-propenil, que estaba acá. El 1-propenil no tiene nombre propio. El 2-propenil sí lo tiene, que es el alil. Entonces, con triple enlace es al revés. El que tiene nombre propio es con un 1. 1-propinil, que se va a llamar propargil. El 2-propinil no tiene nombre propio. ¿Sí? Más o menos como para que se los acuerden. Bueno. ¿Alguna duda con respecto a la nomenclatura de los alquinos? Y lo último, bueno, acá tenemos a los cíclicos, ¿sí? Bueno, de los cíclicos quizás lo más complicado es la parte de la numeración. Para empezar, los cíclicos son aquellos compuestos que tienen también carbono e hidrógeno, pero que son cadenas cerradas, ¿sí? Son ciclos y son formas geométricas. Fíjense que acá esto es un pentágono, por eso ciclopentano. Este es un hexágono, ciclohexano, ¿sí? Y así con cada uno. Bueno, generalmente esas son como las formas más típicas. Acá tienen un ciclodecano, ¿sí? Que tiene 10 carbonos, pero bueno, las formas más típicas son esto, o el triangulito, que es el ciclopropil, ¿sí? O sea, el ciclopropano. Eh, pero bueno, estas serían todas las formitas geométricas que pueden tener los alcanos cuando se ciclan, ¿sí? El tema es cuándo es cadena principal y cuándo no. Es cadena principal cuando la cantidad de carbonos que está en el ciclo es mayor a la cantidad de carbonos que está en una cadena lineal, ¿sí? Por ejemplo, este es un metilciclopentano. Acá el ciclo es la cadena principal porque es más grande, tiene en total 5 carbonos, a diferencia del metil que tiene solamente uno, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá este ciclo tiene 3 carbonos y mi cadena principal tiene 4 carbonos, ¿sí? Por eso este pasa a ser un radical. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Ciclopropilbutano, ¿sí? Entonces, ciclopropil. Fíjense que este era ciclopentano, ano. Ano porque sería, digamos, cadena principal, ¿sí? Pero si no es cadena principal, va a tener el sufijo il, ¿sí? Ciclopropil. Si este fuera cadena principal, se llamaría ciclopropano, ¿sí? Bueno, primero eso, la cadena principal entonces siempre va a ser el ciclo cuando tenga la mayor cantidad de carbono. Si no, será un radical como cualquier otro. No se olviden de poner el ciclo, ¿sí? Porque a veces ponen esto y ponen propil, y no, es ciclo propil. ¿Qué pasa con la numeración? En la parte de la numeración siempre le tienen que dar, o sea, como es un ciclo, no tiene principio y no tiene fin, ¿sí? Pero nosotros, justamente cuando tenemos dos radicales, ahí comenzamos a probar en qué sentido le podemos dar la numeración más baja. Por ejemplo, si numeramos desde el metil, y acá porque los dos son iguales, ¿sí? Entonces, desde el metil hacia la derecha, bueno, nos queda 1, este metil en el carbono 1 y este metil en el carbono 3. 1, 3. ¿Sí? Son números bastante bajitos. Si pruebo hacia la izquierda, me queda como que este va a estar en el 1 y este va a estar en el 5. 1, 5. Son números más grandes, ¿sí? O sea, el 5 es más grande que el 3. Entonces, la manera correcta de nombrarlo es así, dándole siempre la numeración más baja, ¿sí? 1, 3 en lugar de 1, 5. 1, 3, dimetil ciclohexano. Después, con respecto al orden alfabético, dice alfabetiza sustituyentes y escribe el nombre completo. Bueno, acá lo mismo que hemos visto anteriormente, siempre en orden alfabético. Por ejemplo, en este primer compuesto tengo un bromo, tengo un etil, tengo un metil. Por orden alfabético, el bromo irá primero, luego el etil y luego el metil. Y eso en los ciclos es muy importante porque muchas veces me ayuda a establecer el orden numérico. Fíjense, acá mi carbono 1 tiene el bromo, ¿sí? Porque es el primero en orden alfabético. Después le sigue el etil y después el metil, ¿sí? Y en este caso es porque, bueno, si yo cambio la numeración, al bromo le podría dar el número más alto. Entonces,
se prefiere que siempre al primero en orden alfabético se le dé el número más bajito, ¿sí? O por ejemplo acá, fíjense, cloro, tengo un metil y tengo un etil. Entonces, o va el cloro primero o va el etil primero, ¿sí? Para que tengan la numeración más baja. Puede ser un 1 desde el cloro, 1, 2, 3, o si no al revés, 1 desde acá abajo, desde el etil, 2, 3. Entonces, al cloro, como va en orden alfabético, es el primero que se tiene que colocar, se le da la numeración más bajita, que es la 1. ¿Sí? 1 cloro, después le sigue el 3 etil, 2 metil, etc. ¿Sí? Acá lo mismo, fíjense que el orden alfabético primero es el cloro y después es el metil. Pero más allá de que el cloro es el primero que va en orden alfabético, también tenemos dos cloros, entonces también influye mucho la cantidad, ¿sí? 1,1 dicloro, 4 metil, ciclo de calcio. Fíjense en estos dos ejemplos. Yo acá tengo un bromo, tengo un metil, tengo otro metil y tengo un isopropil, ¿sí? Recuerden que el isopropil influye en el orden alfabético. Entonces, digo, a ver, por orden alfabético, ¿quién va primero? Primero iría el bromo, ¿sí? Después el iso y después los metilos. Eso sería el orden alfabético de los radicales. Entonces, digo, bueno, al bromo le voy a dar el número 1, ¿sí? O sea, la posición 1, porque es el primero en orden alfabético. Comienzo para la derecha, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el 1 el bromo, 2 metil, en el 4 el etil y en el 6 el otro metil. Entonces, los números que me quedan son 1, 2, 4, 6. Pero, ¿qué pasa si yo pruebo de manera diferente? Si yo arranco desde el metil, desde acá, no desde el centro, sino desde el costado. Entonces a este metil le hubiera dado la posición 1, está el 2, 3, 4, 5. Si yo comparo estos números, que son 1, 2, 3, 5, estos números son más pequeños que estos otros, que son 1, 2, 4, 6. Ven que 3, 5 es menor que 4, 6. Entonces como que hay que ir probando las numeraciones siempre más bajas, ¿sí? Una guía era eso del orden alfabético, pero bueno, fíjense que puede fallar, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando tengan por ahí tres radicales seguiditos, ven que tiene metil, bromo y otro metil, cuando tengan tres radicales seguiditos, siempre, o por lo general, mejor dicho, conviene arrancar desde los costados, o desde este metil o desde este otro, no desde el centro, porque si arrancan desde el centro, generalmente ahí es cuando se da la numeración más alta, ¿sí? Entonces, si arrancan desde el costado, por ejemplo acá, como en el 1 de este metil, ahí se les da la numeración más baja, ¿sí? Y bueno, lo último, acá creo que hay un par de ejemplos de los ciclos. Los ciclos pueden tener dobles enlaces también, ¿sí? Por ejemplo, este ciclo, que tiene 6 carbonos, es un ciclo hexano, para empezar. Pero este ciclo hexano, primero tiene un metil, ¿sí? Tiene dobles enlaces. Entonces, primero se tienen que enumerar los dobles enlaces porque siempre son prioridad. Entonces, primero se enumeran los dobles enlaces, que se pueden numerar desde acá arriba, ¿sí? Por ejemplo, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5. O se podría numerar desde acá abajo, 1, 2, 3, 4. Pero el tema es que le daríamos la numeración más alta al metil. Si arranco desde acá abajo, este sería carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 le tendría que dar al metil. Si arranco desde el doble enlace de abajo y voy hacia arriba y me doy la vuelta, ¿sí? Entonces, se le da la numeración más bajita si arranco desde el doble enlace, pero desde arriba. De arriba para la izquierda y hacia abajo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos en el carbono 1 y en el 3, dos dobles enlaces. Entonces, 1,3 ciclo hexadieno, ¿sí? O por ejemplo en este otro, 1,3 ciclo hexadieno, ¿sí? Pero bueno, en el 5 tenemos un radical. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos los cíclicos? ¿Hasta acá tienen alguna duda de los ciclos? No, extra. Ok. Bueno, en el trabajo práctico, bueno, ahí se va a cargar. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Acuérdense que ustedes tienen que hacer siempre el trabajo práctico em,
a la par más o menos en casa, porque bueno, en las clases teóricas como que no vamos a alcanzar a hacerlo. Pero bueno, fíjense que acá, ¿sí? Fíjense en el punto 6, en el 7, en el 5, todos esos son ciclos, en el 8, ¿sí? Como para que puedan practicar. En el 12, en el 13, el 14, 15, o sea, ahí tienen un montón de ciclos con dobles enlaces. Acá en el 16, 17, 18 con los triples. En el 18, fíjense que es un enino, ¿sí? Tiene dobles y triples. O sea que hasta el punto 18 ya podrían hacerlos. Y ahora vamos a ir con los aromáticos para que puedan hacer por lo menos un par más, ¿sí? Bueno, con respecto a los aromáticos, acá. Bueno, en el caso del benceno, el benceno es un compuesto que tiene un anillo, así se puede ver mejor acá. El benceno es este, ¿sí? Tiene un anillo aromático que se llama, que ya vamos a explicar cuando hablemos de benceno, de dónde surge, cómo se forma y todo eso, ¿sí? Pero bueno, ahora no vamos a profundizar en eso, simplemente vamos a ver la parte de la nomenclatura. Entonces, los aromáticos siempre van a tener un anillo bencénico, que es el que acabamos de ver. Y ese anillo bencénico se puede representar a través de esta estructura. No sé si se alcanza a ver, si no se los dibujo acá. El benceno es este, ¿sí? Tiene 6 carbonos y tiene un centro así, un anillo. Pero ese anillo puede ser representado también como dobles enlaces de manera alternada. Ya vamos a ver más adelante por qué tienen dobles enlaces alternados. Entonces, este también puede ser el anillo bencénico. Este anillo puede tener distintos sustituyentes, ¿sí? Supongamos que en lugar de acá, en este lugar tiene un oxidrilo. Entonces, a medida que vaya teniendo distintos radicales, puede ir cambiando también el nombre del compuesto, ¿sí? Por ejemplo, ese que les hice recién se llama hidroxibenceno o fenol, ¿sí? Y nosotros lo que más nos tenemos que aprender son los nombres propios. O sea que ustedes sí tienen que aprender que se llama fenol. Este se llama tolueno. Fíjense que en lugar del oxidrilo tiene un metil, ¿sí? Después, voy a dejar. Bueno, el nitrobenceno, este no tiene nombre propio, simplemente es el grupo nitro. El grupo nitro es NO2 con el benceno. Después tenemos el grupo benceno con un grupo amino que forma la anilina, ¿sí? Muy importante la anilina. Bueno, este es el bencil, que es un benceno con un metil, pero que está unido a un cloro, ¿sí? Entonces se llama bencil, cloruro de bencilo. Y este que es el anisol, ¿sí? Entonces ustedes los nombres propios que se tienen que aprender son anisol, anilina, fenol, tolueno, ¿sí? Esos 4 que son bastante usados. Y fíjense que tienen distintos radicales, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay otro tipo de nomenclatura que se utiliza específicamente para los aromáticos, que es cuando están disustituidos. Entonces tenemos aromáticos o bencenos que están monosustituidos, que tienen un solo radical, y después podemos tener bencenos que tienen más de un radical, o que tienen 3 radicales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tiene 2 radicales? Generalmente se utiliza esta nomenclatura que es la nomenclatura orto-meta-para, ¿sí? Entonces, el prefijo orto más o menos pareció a cuando vimos lo del ácido fosfórico. Vieron que teníamos el orto fosfórico, meta y piro. Bueno, acá en lugar de piro hay un para. Entonces, en la posición orto, fíjense que es la que está en la posición 2, ¿sí? O sea, en el carbono 1 siempre va a estar nuestro grupo funcional más importante. En el carbono 2 estaría ese radical. Por ejemplo, para que más o menos se entienda. Yo a este compuesto le hago acá al costado, en la posición 2, un metil. Ahí.
Entonces, ¿cómo se va a nombrar? Se va a nombrar orto, que se pone una O nada más, ortometil fenol, ¿sí? Entonces, ¿por qué está en la posición 2? Si no, también puedo ponerlo de otra manera, como 2-metil fenol, ¿sí? Pero bueno, es más utilizado la nomenclatura orto-meta-para. Si, por ejemplo, el metil no está ahí en esa posición, sino que está más abajo, o está del otro lado. Si está del otro lado es lo mismo, es como si se estuviera reflejando, ¿sí? Entonces esto sigue siendo ortometil fenol. ¿Mm? Nada más que ahora en lugar de estar el carbono 2 de la derecha, está en el carbono 2 de la izquierda. Si, por ejemplo, el metil no está ahí, sino que está acá abajo, ¿sí? Esa es la posición meta. Entonces acá me quedaría meta, ¿sí? Metil fenol. Porque está en el carbono 3 de la derecha. Si estuviera en el carbono 3 de la izquierda, acá, seguiría siendo lo mismo, ¿sí? Meta, metil, fenol. Ahora, si estuviera en la posición 4, que sería acá enfrentado, dejaría de ser meta y sería para. Y la posición para solamente es única, porque es la posición 4 con respecto al grupo más importante. ¿Sí? Para, metil, fenol. Entonces, fíjense cómo se va rotando ese radical alrededor del anillo bencénico y va adquiriendo distintos prefijos, ¿sí? O sea, distintas posiciones y por ende distintos nombres. Entonces, acá tienen la nomenclatura orto para posiciones 1, 2, ¿sí? Que fíjense que dice que son sustituyentes adyacentes, o sea que están al lado del grupo funcional más importante. El prefijo meta es para la posición 1, 3, o sea acá el grupo menos importante está en la posición 3 con respecto al más importante que va a estar acá en el 1. Y puede ser para derecha o para izquierda, ¿sí? Y son sustituyentes separados por un carbono entre sí. Después, el para es para posiciones 1, 4, que es única. Entonces son sustituyentes separados por dos carbonos entre sí, ¿sí? Y si son trisustituidos, bueno, si son trisustituidos no se utiliza la nomenclatura ortometa para. Eso es exclusivo de los disustituidos, ¿sí? Si está trisustituido, bueno, por ejemplo tenemos dos bromos acá. Entonces, la posición 1 siempre la va a tener el grupo funcional más importante. Entonces acá sería 1, 1 el oxidrilo, 2 el bromo, y después 6 el otro bromo. Entonces 2,6 dibromofenol, ¿sí? O por ejemplo que tiene los grupos nitro y el cloro. Entonces es 1 cloro, ¿sí? No porque sea el grupo más importante, porque tanto los cloros como los nitros son los menos importantes. Si ustedes se van acá, ya los vamos a conocer mejor igual. Pero fíjense que en la tablita de los compuestos subordinados, ustedes tienen al halogenuro, que ya lo vimos, los halogenuros de alquilo, y tienen el nitro abajo, ¿sí? O sea que estos dos grupos son los menos importantes de todos los que hemos visto, ¿sí? Entonces, por eso no se van a ordenar en orden de importancia porque los dos son igual de menos importantes, sino que el cloro tiene el carbono 1 porque es por el orden alfabético, ¿sí? Y porque la estaría dando la numeración más baja en el orden alfabético. 1 cloro, 2,4 dinitrobenceno. Y en el último me está diciendo 4 bromo 1,2 dimetilbenceno. ¿Por qué? Porque orden alfabético, ¿sí? El bromo y los metilos, los tres son más importantes. Entonces, como son todos menos importantes, vamos al orden alfabético, ¿sí? Primero el bromo y después los metilos. Fíjense que acá la numeración comienza desde los metilos porque les daría la numeración más baja. Entonces acá sería 1,2 dimetil, o sea, 4 bromo 1,2 dimetilbenceno. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que lo más importante es listo, y con esto ya terminamos.
Lo más importante de haber visto la parte de la nomenclatura de todos los grupos que vamos a ver ahora es más o menos tener una idea, conocerlos, ¿sí? Ahora cuando veamos las reacciones químicas, ahí, bueno, se va a entender mucho mejor quizás la utilidad que tienen estos compuestos que acabamos de ver, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, y fíjense que ya acá empiezan los compuestos oxigenados, ¿sí? La nomenclatura la vamos a dejar hasta los bencenos, o sea, vamos a ver primero la parte de los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, bueno, ahora podemos comenzar con reacciones químicas. ¿Están despiertos? Vamos con las reacciones. Métodos de obtención, ¿no? Ninguna duda hasta acá, entonces. Ok. Bueno, entonces, vamos a continuar con las reacciones químicas ahora, ¿sí? Vamos a empezar, sería, con la parte de las reacciones. Vamos a ver otra vez alcanos, ¿sí? Ahora retrocedemos a los alcanos. De alcanos ya vimos bastante la nomenclatura, los conocimos, vimos los radicales. Ahora hay que ver cómo se obtienen químicamente, ¿sí? Yo les había dicho hasta el principio que de cada uno de los grupitos que veamos tenemos que ver de dónde se obtiene, ¿sí? Entonces tenemos que ver los métodos de obtención, después las propiedades químicas, las propiedades físicas, ¿sí? Entonces, vamos a los métodos de obtención. Dentro de los métodos de obtención tenemos tres métodos principales, ¿sí? Que son la hidrogenación o reducción de alquenos, la reducción de los genuros de alquilo, que se divide en dos, y la síntesis de Wurtz, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En la hidrogenación, ¿por qué se llama así? Porque son alquenos que están reaccionando con hidrógeno, ¿sí? Acuérdense qué es lo que comentamos cuando vimos alquenos. Que los alquenos, en su doble enlace, tienen carbonos que tienen una hibridación sp2. Por ende, este doble enlace está formado por un enlace sigma y un enlace pi, ¿sí? Acuérdense que el enlace pi es un enlace muy débil. Entonces, lo que va a ocurrir es que tiende a romperse. Este doble enlace que está acá se va a romper. Y al romperse, le va a quedar a cada carbono un enlace libre, ¿sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces a cada carbono le queda un enlace libre y se rompe. ¿Qué va a pasar? Acá tengo dos hidrógenos. Un hidrógeno se va a unir al carbono 1 y el otro hidrógeno al otro carbono, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar un CH3, fíjense, si yo lo comparo, este era CH2. Comparado con este, tiene un hidrógeno más, ¿sí? Y este CH2. Entonces, lo que se formó es un alcano. O sea que a partir de un alqueno, yo puedo obtener un alcano, ¿sí? Y si lo quieren ver mejor, acá estarían esto con los enlaces, ¿sí? Bueno, acá ves que el enlace me salió un poquito más chiquito, pero bueno, fíjense que es lo mismo, ¿sí? CH2, que teníamos acá al principio, unido a través de un enlace sigma con el otro CH. Se rompe el enlace pi, entonces este queda con uno libre en rojito y este también con otro libre. Los dos son iguales, sino que este me salió re feo. Entonces, a cada enlace libre se le une un hidrógeno. Y por eso me queda este alcano. ¿Qué es esto que está acá arribita? Esos son los catalizadores, níquel o platino, ¿sí? Los catalizadores ya lo van a ver mejor en la última unidad, sobre todo que es la unidad, bueno, en la última unidad no, en la unidad 6, que es la unidad de cinética y equilibrio químico, ¿sí? Los catalizadores justamente lo que hacen es proporcionar el medio necesario para que se pueda llevar a cabo la reacción química, ¿sí? Y se pueda llevar a cabo de una manera más eficiente y se pueda formar también de manera más rápida. Se pueda formar de manera más rápida ese compuesto. Entonces es muy importante tener en cuenta que esta reacción requiere de catalizadores, ¿sí? Que puede ser cualquiera, níquel o platino.
Los catalizadores nunca van a interferir en una reacción desde el punto de vista estequiométrico, ¿sí? Sino que lo único que hacen es proporcionar el medio adecuado, nada más. ¿Sí? Pero nunca se van a ver modificados estequiométricamente. Bueno, entonces ese sería el primer método de obtención, ¿sí? Fíjense que es bastante chiquito, es bastante corto. A partir de un alqueno se obtiene un alcano por adición de hidrógenos, ¿sí? Justamente eso significa la hidrogenación, adición de hidrógenos. Que eso, si yo lo veo desde el punto de vista de una redox, es una reducción, ¿sí? Vamos al machetito redox, que ese justo lo tenía por acá a mano. Acá. Acuérdense que es lo que habíamos visto en el machete redox. Que cuando gana electrones se reduce. Y fíjense que dice acá abajo, gana hidrógenos, ¿sí? Entonces, que esto justamente se los escribí para que ya tengan en un mismo machetito la parte orgánica. En orgánica se guían sobre todo con esto de acá abajo que está en azul. ¿Vieron cuando ustedes hablan del NAD, del FAT, ¿sí? Del NAD reducido? Bueno, el NAD reducido tiene hidrógenos. El FAT reducido tiene hidrógenos también. O sea que en orgánica el reflejo de la reducción va a estar en los hidrógenos. Si yo veo que un compuesto gana hidrógenos, quiere decir que se está reduciendo. Si pierde hidrógenos, al contrario, se va a estar oxidando, ¿sí? Y de manera similar ocurre con los oxígenos, pero bueno, hay menos ejemplos con los oxígenos. Entonces nosotros acá estamos viendo que el alqueno se está reduciendo, es una redox lo que estamos viendo acá, pero bueno, no lo vemos desde el punto de vista, digamos, tan así porque no se balancea por el método del ion-electrón y todo eso, ¿sí? Pero sí hay un cambio en el compuesto. Entonces acá el alqueno se está reduciendo. ¿Por qué se reduce? Porque gana hidrógenos, ¿sí? ¿Se entendió la primera parte? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Bueno, vamos ahora entonces al segundo método. A ver si podemos terminar con los métodos y nos vamos con las propiedades. Van a ver que esta parte ya es como un poquito más rápida, ¿sí? Dependiendo qué tanto sean, qué tanto cuesten las reacciones, obviamente. Otra vez me aparece la palabra reducción, o sea que más o menos tengo que ir pensando que pueden ganar hidrógenos, ¿sí? Reducción de halogenuros de alquilo. Y pienso que los halogenuros de alquilo, nosotros ya los vimos. Los halogenuros de alquilo eran aquellos que tenían carbonos con simples enlaces, ¿sí? Pero que además tenían un halógeno, ¿sí? Acuérdense que eso lo vimos acá. Me fui, acá. En la diapo 39 está, ¿sí? Los halogenuros de alquilo, que acuérdense que se nombran así de manera cortita, cuando estaban en moléculas sencillas, y si no, podían estar también en moléculas más complejas, ¿sí? Pero bueno, eran estos, fíjense, carbonos con simples enlaces y un halógeno, nada más. ¿Sí? Justamente son derivados de los alcanos. Bueno, entonces me está diciendo que esos halogenuros de alquilo se van a reducir. O sea que se supone que estos halogenuros de alquilo, fíjense que acá tengo uno, bromuro de etilo. ¿Sí? Este es un halogenuro de alquilo. Acá tengo otro, bromuro de sesbutilo. ¿Sí? Entonces estos halogenuros de alquilo, mi objetivo es que ganen hidrógenos justamente para que se cumpla lo que dice acá, que es reducirse. ¿Sí? Tenemos dos métodos para que ocurra esto. Un método es el de la hidrólisis de reactivos de Grignard. Ya lo van a conocer a nuestro querido Grignard, que lo vamos a ver varias veces. Y el otro es la reducción con metal y ácido. ¿Sí? Bueno, vamos a este que es bastante importante. La hidrólisis de reactivos de Grignard ocurre en dos pasos. ¿Sí? ¿Qué significa Grignard? Básicamente, los compuestos de Grignard son compuestos organometálicos, que se llaman. O sea que van a tener un metal en el centro. ¿Cuál va a ser nuestro metal protagonista? El magnesio. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos nuestro halogenuro de alquilo. En este caso es un bromuro de etilo, pero puede ser cualquiera, ¿sí? El que sea. Puede ser con un poquito más de carbono o con otro halógeno, inclusive puede tener un cloro en lugar de un bromo,
puede tener un yodo, ¿sí? Entonces, es un halogenuro de alquilo. Lo que va a hacer el magnesio, vieron que el magnesio tiene valencia +2, ¿no es cierto? Entonces el magnesio se puede colocar, o sea, lo que va a hacer es romper este enlace con el bromo. ¿Para qué lo rompe? Como para, digamos, facilitar su ruptura final, porque mi objetivo para formar el alcano va a ser sacar este bromo de la molécula, ¿sí? Ese va a ser mi objetivo. Siempre cuando ustedes se enfrenten o razonen una reacción química, tienen que pensar cuál es el objetivo final de hacer todo esto, ¿sí? Entonces, mi objetivo final, estamos en métodos de obtención, es obtener un alcano. Mi alcano no puede tener halógenos, entonces, justamente, lo que tengo que hacer es sacar este bromo. Pero no se saca así nomás, ¿sí? Sigue una serie de pasos. Entonces, el magnesio se mete acá en el medio, ¿sí? Fíjense que acá se metió el magnesio entre este y este otro. Acá hay un enlace, nada más que recuerden que a veces en los libros no se escriben todos los enlaces, pero existen, ¿sí? Acá el magnesio quedó enlazado con el bromo y con esta cadena. Esto que se acaba de formar es el compuesto organometálico. Este compuesto que se formó es un reactivo de Grignard. Fíjense cómo está formado el reactivo. Ojo, el reactivo de Grignard tiene una fórmula general. Se los escribo aparte mejor. El reactivo de Grignard sería un R, cualquier cadena carbonada, con un magnesio en el medio y con cualquier halógeno, con una X. Esta de acá es la fórmula del reactivo de Grignard, ¿sí? En lugar de esta R puede ir cualquier cadena carbonada. Puede ir un solo carbono, pueden ir dos, pueden ir tres, cuatro, etc. Y en lugar de esta X puede ir cualquier halógeno. Puede ir un cloro, un bromo, un yodo, ¿sí? Flúor es muy raro. Entonces, la fórmula de Grignard es esta, que es una fórmula general. No hay ningún compuesto específico que sea ese Grignard y que el otro no lo sea, ¿sí? Por ejemplo, si yo en lugar de la R pongo un metilo, ¿sí? Esto es para que se entienda que es Grignard. Acá pongo un metilo y acá en lugar de la X pongo un cloro, ¿sí? Esto de acá es un reactivo de Grignard. Y si yo, por ejemplo, en lugar de un metilo tuviera un etilo, un magnesio, y acá un bromo, también sigue siendo Grignard, ¿sí? Y en lugar de esto, si pusiera este otro, así, ahí. Ahí. Esto de acá también sigue siendo Grignard. Y si en lugar del bromo pusieron yodo, también se entiende. Entonces, Grignard es, en general, cualquier compuesto que responde a esta fórmula, ¿sí? A esta fórmula general. Eso por las dudas, porque, bueno, yo al principio cuando vi Grignard, me acuerdo que no entendía eso. Entonces, como para que les quede más claro, les hice un par de ejemplos. ¿Se entiende ahora qué es lo que es Grignard? Reactivo de Grignard, en este caso es esta fórmula, pero podría ser cualquier otra, siempre y cuando se cumpla con esa fórmula general de un R, un magnesio y un halógeno. ¿Se entiende? Sí, Estre. Ok. Bueno, igual lo vamos a ver varias veces, así que va a estar presente a lo largo de orgánica en varias reacciones. Bueno, entonces, formamos primero nuestro Grignard, ¿sí? Ese es el primer paso, la formación de ese reactivo. No importa por ahí el nombre que tienes como medio raro. Vamos a concentrarnos en reacciones químicas, ruptura y formación de enlaces, ¿sí? Ya después veremos el tema de los nombres. Vamos ahora a la parte de la hidrólisis. Cuando ustedes estudien, a todo esto abro paréntesis, cuando estudien la teoría y vayan al cuadernillo, porque acuérdense que el Power es un resumen, ¿sí? Cuando estudien la teoría y todo eso, si se pueden estudiar los nombres o analizarlos, buenísimo, ¿sí? Pero bueno, paso por paso. El segundo paso es la hidrólisis, o sea que acá va a reaccionar con una molécula de agua, ¿sí? Y fíjense que la molécula de agua generalmente se va a romper en un hidrógeno y en un oxidrilo, ¿sí? Generalmente porque ya vamos a ver que hay un par de casos que no es así. Entonces, lo que va a ocurrir es que
Yo tengo que razonar ahora, vieron que en la unidad 2, y ahora traigo a colación algunos conceptos que hemos visto antes, hablamos de la polaridad de la molécula, ¿no es cierto? De el polo negativo y el polo positivo. Bueno, en el agua, acuérdense que es una molécula polar justamente. Y el agua es una molécula polar porque el oxígeno es un átomo muy electronegativo. Entonces tiene un polo negativo bastante fuerte, ¿sí? Entonces nuestro polo negativo sería esta parte, el oxidrilo, y nuestro polo positivo sería este hidrógeno, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Acá en esta molécula de Grignard, muy importante el tema de la polaridad, y se los voy a estar mencionando en muchas reacciones, ¿sí? Sobre todo para que los ayude a razonar. Bueno, por ejemplo, acá nosotros en el reactivo de Grignard, el magnesio es el que tiene el polo positivo, porque recuerden que es un metal, ¿sí? Y los metales son electropositivos, están del lado izquierdo de la tabla periódica, ¿sí? Acuérdense que la electronegatividad aumenta hacia la derecha de la tabla periódica. Entonces, este va a ser mi polo positivo. Por ende, el carbono siempre va, no es que tiene un polo definido, sino que los carbonos siempre van a ser lo contrario, van a tener el polo contrario a lo que esté unido. En este caso el magnesio es polo positivo, entonces este carbono polo negativo, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces? Se van a unir los polos opuestos, o sea, este oxidrilo, que es negativo, se va a unir al magnesio, que es positivo. Por eso me queda esta sal básica, ¿sí? Magnesio, oxidrilo, bromo. Este hidrógeno que es positivo se va a unir con este carbono que es negativo y por eso se forma el alcano, ¿sí? Entonces, acá terminó, ¿sí? Entonces, son dos pasos. Es una hidrólisis de reactivo de Grignard. En el primer paso se forma el reactivo de Grignard y en la segunda, recién ahí le hace honor, mejor dicho, al nombre de la reacción, que es la hidrólisis del reactivo que acabo de formar, ¿sí? Entonces, primero formamos Grignard y segundo lo rompemos. O sea, nuestro objetivo fue sacar ese bromo. Para sacarlo necesitamos la ayuda del magnesio y además la ayuda del agua, ¿sí? Y el agua terminó de romper ese enlace y de sacar ese bromo. Que fíjense que ahora ese bromo forma parte de una sal básica, ¿sí? Que es una sal de bromuro básico de magnesio, y por otra parte tenemos el alcano, ¿sí? Que fíjense que justamente se cumple también esto, es una reducción, porque ven que ganó un hidrógeno. Este hidrógeno del agua se unió a este carbono y por eso se le dice reducción, ¿sí? Porque ganó un hidrógeno. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda de alguna parte? ¿De alguna ruptura de enlace? ¿No? Ok. Bueno, si quedan duditas, pregunten, ¿sí? Bueno, después vamos entonces al otro, que es reducción con metal y ácido. ¿Qué va a pasar acá? Lo mismo. Tenemos un halogenuro de alquilo, porque todos estos dos métodos están dentro de esto. Mi objetivo es reducir al halogenuro de alquilo, ¿sí? Entonces voy a arrancar desde el mismo reactivo. Halogenuro de alquilo, en este caso es un bromuro de sec-butilo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? O también lo podemos llamar como 2-bromo-butano, también se puede llamar de esa manera, ¿sí? 2-bromo-butano o bromuro de sec-butilo. Cualquiera de los dos nombres está bien. Va a reaccionar con zinc y va a reaccionar en medio ácido. El medio ácido puede ser cualquier ácido, en este caso yo le puse el ácido bromhídrico, ¿sí? ¿Para qué es importante el medio ácido? Porque justamente es el que le va a dar el hidrógeno al halogenuro de alquilo y lo va a reducir. Fíjense que esta es mucho más sencilla. Vieron que el zinc acá está con su número de oxidación 0, o sea, está en su estado basal, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El zinc va a reaccionar con este bromo y con este otro bromo para formar esta sal binaria. Entonces el zinc acá pasa de 0 a su número de oxidación más 2, formando la sal binaria, ¿sí? Es como una reacción de desplazamiento simple, parecido más o menos, ¿sí? Entonces el zinc se mezcla con estos dos bromos y se forma esta sal. Y este hidrógeno justamente se une a este enlace libre. Entonces acá me podría quedar, este hidrógeno se los puse por separado, pero
La cadena sería CH3, CH2, CH2, ¿sí? CH3. Pero bueno, se los puse por separado para que se entienda mejor dónde estuvo la ruptura. Y se redujo, ¿sí? Acá esto fue una reducción porque este hidrógeno se unió a este compuesto, o sea que este compuesto ganó un hidrógeno y al ganarlo se redujo, ¿sí? O sea que cumple con lo que veíamos acá. Y bueno, este compuesto formado es un N-butano. Esa N que a veces van a ver significa que es una cadena lineal, que no tiene ramificaciones, ¿sí? Pero si ponen butano solito va a estar bien igual. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? La tercera reacción es el tercer método que estamos viendo. Sí. Yo tengo una consulta. Ujú. ¿Siempre va a ser con zinc o puede ser con cualquier metal? En el cuadernillo, bueno, en los libros van a ver que dice zinc, pero puede ser cualquier metal. ¿Sí? Puede ser sodio también o magnesio. Generalmente va a ser un metal divalente. Zinc que tiene más 2 o magnesio que tiene más 2. Pero es como, o el sodio, ¿sí? Sodio, litio, que son los bastante activos. Pero sí, puede ser cualquiera. Ujú. Bueno, gracias. De nada. Lo mismo que el ácido. El ácido también puede ser cualquiera. ¿Mm? Pero bueno, siempre que vean esto, el objetivo de ustedes va a ser formar entonces el alcano, ¿sí? Por reducción, ya sea por este método o por este, está ganando hidrógenos. ¿Mm? Y el último, que es la síntesis de Wurtz. La síntesis de Wurtz es un método para sintetizar alcanos, pero no cualquier tipo de alcanos, ¿sí? La diferencia que tiene la síntesis de Wurtz con los otros métodos de obtención es que acá se obtienen alcanos simétricos, ¿sí? En los anteriores podíamos obtener alcanos de cualquier tipo, por ejemplo, acá tuvimos un alcano de 3 carbonos, acá de 2, acá de 4, pero acá en síntesis Wurtz nunca podríamos obtener un alcano impar, ¿sí? Porque siempre va a tener que ser un alcano simétrico. ¿Qué quiere decir eso de alcano simétrico? Que si yo lo divido a la mitad, ambas mitades van a ser iguales, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que se formó fue un N-hexano. El hexano tiene 6 carbonos. Si yo lo parto a la mitad, cada lado tiene 3 carbonos. Por eso se puede decir que tiene como un eje de simetría, ¿sí? Eso es un alcano simétrico. Entonces, ¿cómo se produce la síntesis de Wurtz? Por ejemplo, yo tengo estos halogenuros de alquilo, ¿sí? También son halogenuros de alquilo. Yoduro de N-propilo y acá este otro. Para la síntesis de Wurtz, específicamente el halógeno que se utiliza es el yodo, ¿sí? Acá este sí es específico. Creo que hay una variante, depende, muchas de estas reacciones dependen de los libros, ¿sí? Así que por ahí puede que tengan alguna variante, puede tener bromos así o cloro, pero es muy raro, muy raro. Generalmente el halógeno que se utiliza es yodo, ¿sí? Igual ustedes se van a dar cuenta, o sea, cuando ustedes hagan las reacciones químicas, el objetivo de todo esto, de que ustedes vean los métodos de obtención y eso es como que los puedan reconocer de una manera más rápida. Pero en todo caso, si no se han memorizado las reacciones, también les muestro todo esto para que aprendan a razonarlo. Entonces, si por ahí se presenta alguna reacción química y no se la saben de memoria, bueno, pueden utilizar este razonamiento que están viendo, ¿sí? A ver, ¿dónde se rompe el enlace? ¿Con quién se une? ¿Sí? Entonces, ese sería el objetivo, sobre todo. ¿Sí? Porque son tantas reacciones que es muy difícil por ahí aprenderlas de memoria de una. Cuesta, ¿sí? Cuesta bastante. Entonces, más que nada se tienen que quedar con tips, con razonamiento, con eso, ¿sí? Sobre todo. Bueno, entonces, por ejemplo, acá, al igual que las otras, fíjense, si comparamos estos tres métodos que tienen halógenos, en este se rompió acá este enlace con el halógeno. En este también. Por ende, en este también. ¿Sí? Fíjense que esa parte se está repitiendo. ¿Con quién? Con sodio, por ejemplo. ¿Sí? Que fíjense que yo en el anterior les dije que podía enfrentarse con sodio. Bueno, acá está el sodio, que en realidad este es como más específico para la síntesis de Wurtz. Con sodio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos 2 moles de sodio, ¿sí? Ustedes si lo ven en el cuadernillo de teoría van a ver que les dice 2 y un sodio. Bueno, yo se los he puesto los 2 moles por separado para que se entienda mejor por qué son 2 moles. Porque un sodio se va a unir a un yodo y ahí va a formar un yoduro de sodio y el otro sodio va a ser lo mismo. O sea, acá vamos a tener 2 moles del halogenuro de alquilo y 2 moles de sodio, ¿sí?
Y cada mol se va a unir entre sí, este con este y este con este. Al hacerlo, se van a formar dos sales binarias, que fíjense que en el anterior también se formó una sal binaria. Y en el anterior, bueno, una sal básica, pero se formó una sal. Entonces, fíjense que generalmente los productos secundarios de un método o de una reacción inorgánica o de un método de obtención son sales binarias, ¿sí? O sales. Bueno, entonces ahí se formaron los dos moles de esta sal binaria. ¿Qué pasa? A esta cadena de arriba y a esta cadena de abajo, a ambas les quedan sus enlaces libres. Entonces, como les quedan sus enlaces libres, se van a unir entre sí y se forma esta cadena larga de 6 carbonos. ¿Sí? No tengo acá el cuadernillo de teoría, lo voy a abrir acá. Pero bueno, creo que les pone una reacción bastante parecida. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se produjo ese alcano? ¿Cómo se formó? ¿Cómo está oxigenado? Uy, justo este me falta. Bien. Acá. Acá. Bueno, muchos de los cuadernillos no han cambiado porque la parte orgánica es es mucha teoría generalmente, entonces como que mucho no cambia. A ver si se abrió el cuadernillo. Sí. Bueno, ustedes tienen esto, acá propiedades químicas, ¿sí? Fíjense, no, tienen exactamente la misma reacción. Yo quería fijarme si era otro, uy, bueno. Fíjense que acá, esto es lo que les decía, que les ponen dos moles de halogenuros del kilo y 2 moles del sodio, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo se va a ver reflejado? En esto, justamente. Acá tenemos un mol del halogenuro al kilo, otro mol más. Un mol de sodio, otro mol más, ¿sí? Y bueno, se une un mol con un mol y les queda el halógeno que va a ser simétrico, ¿sí? Ambos lados van a ser iguales y los 2 moles de la sal binaria. Esto está escrito así porque es bastante general, puede ser para cualquier halogenuro del kilo, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguien ha quedado con alguna duda con respecto a esta reacción? Bueno, hemos avanzado bastante rápido. Bueno, vamos entonces con lo otro. Ahora vemos las propiedades físicas. Bueno, acá en el Power van a ver que las propiedades físicas están en forma de cuadritos, más o menos como para que se les resulte más fácil de estudiar. Fíjense que acá tienen las propiedades físicas, ¿sí? Pero bueno, es como que quizás hay mucho texto. Yo he hecho ese cuadrito, pero pueden revisarlo y pueden completarlo con info. Bueno, ustedes más o menos, acuérdense que todos los resúmenes, machetitos y todo eso lo tienen que tomar como de guía, ¿sí? Que les sirva para para que ustedes se puedan armar su propio material. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿qué es lo más importante de las propiedades físicas de los alcanos? Básicamente sería este cuadro. Primero los estados de agregación, ¿sí? Por ejemplo, del carbono 1 al carbono 4 son gases, o sea, con carbono 1 teníamos el metano, con carbono 2 el etano. Metano, etano, propano, butano, esos 4 son gaseosos, ¿sí? Ya el quinto, que es el pentano, hasta el que tenga 17 carbonos van a ser líquidos. Y después de cuando ya tiene más carbonos, de 18 carbonos en adelante, ya son sólidos, ¿sí? Fíjense que esto es muy importante, que se acuerden que los alcanos de 5 carbonos a 17 carbonos son líquidos, porque los alcanos forman parte del petróleo, ¿sí? En el petróleo tenemos un montón, una mezcla de alcanos tremenda, ¿sí? De hidrocarburos en general, en realidad. Pero bueno, ahí están justamente los alcanos, ¿sí? Y los alcanos de mayor cantidad de carbonos que son líquidos. Y cuando el petróleo, por ejemplo, se somete a distintos procesos industriales, se liberan algunos gases como los que tenemos acá arriba, ¿sí? Propano, butano y eso. Bueno, después tenemos punto de ebullición. Y para razonarlo del punto de ebullición me voy a ir a esta imagen. Vieron que, y ya termino con esto, ¿sí? Terminamos de propiedades físicas y listo. Vieron que en la unidad 2,
¿sí? Otra vez los llevo a la unidad 2. Hablamos de las fuerzas intermoleculares, ¿no es cierto? Fuerzas intermoleculares, recordemos cuáles eran. A ver, ustedes me dirán, ¿cuáles eran las fuerzas intermoleculares? Las de Van der Waals, Ujú. Bien, dentro de las fuerzas de Van der Waals, ¿qué teníamos? A ver, la memoria. Una que es bastante sencilla, que bueno, creo que es la más conocida. la, son las de London, Muy bien, las de London, que las esas de eran entre Puente, moléculas no polares, ¿sí? Perfecto. las de Puente de Hidrógeno, Puente de hidrógeno, que esa era el agua con amoníaco, o podía ser el ácido fluorhídrico también, ¿sí? Muy bien, puente de hidrógeno. ¿Qué otras? dipolo, dipolo, Ujú. Dipolo, dipolo, que eran dipolo, entre moléculas polares. después de dipolo con dipolo inducido Perfecto, polar con no polar. Ujú. y la ion dipolo. Ion dipolo, ujú, que era un polar con un ion, que podía ser catión o anión. Por ejemplo, agua y catión sodio o agua y anión cloruro. ¿Mm? Perfecto. Bueno, de todas esas ya las vamos a ir hablando de a poquito. Nosotros ahora vamos a arrancar por las de London. ¿Por qué? Porque los alcanos, alquenos y alquinos, y hidrocarburos en general, porque los cíclicos también y el benceno, son todos no polares, ¿sí? Son todas moléculas no polares. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, a lo que dijeron recién, las fuerzas intermoleculares que hay entre moléculas no polares son las de London, que si ustedes, no tengo acá el machetito de las fuerzas intermoleculares, pero bueno, cuando vayan al cuadernillo van a ver que son las primeras que están. Y esas son las más débiles justamente, ¿sí? Cuando ustedes se vayan al cuadernillo, en la unidad 2, y vean las fuerzas intermoleculares, van a ver que primero están las de London, después vienen las de dipolo, dipolo inducido, dipolo, dipolo, después puente de hidrógeno y al final ion dipolo. Y las de ion dipolo son las de mayor fuerza, ¿sí? Nosotros ahora estamos con las primeras, con las más débiles. Y esas son las que hay entre moléculas apolares. Vamos a hablar de eso. Acuérdense entonces, son las más débiles y entre moléculas apolares. Por ejemplo, supongamos que tenemos un N-pentano, ¿sí? Tenemos un N-pentano que tiene 5 carbonos y acá tenemos otro. ¿Qué va a pasar? Entre ellos, ¿sí? Son cadenas lineales. Entonces, entre ellos va a haber esto de acá que está así como raro, quise poner como que hay una poca distancia. Así que bueno. Esto era cuando hacía Paint, o sea, cuando utilizaba el Paint al principio, por ahí se me chanfleaba un coso. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hay una poca distancia, una distancia bastante corta entre pentano y otro pentano, ¿sí? Acá les he puesto, están más cerca. Si están más cerca, entonces hay mayor fuerza entre las fuerzas intermoleculares. Y por lo tanto, va a haber un mayor punto de ebullición, ¿sí? O sea, mientras más cerca estén las moléculas, más interacciones intermoleculares van a haber entre ellas, ¿sí? O sea, entre estos carbonos van a haber, no sé si ven puntitos, pero hay interacciones, ¿sí? Entonces, mientras más cerca estén, más interacción va a haber y por ende más fuerte va a ser esa atracción y mayor va a ser el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque recordemos que el punto de ebullición es la temperatura a la cual pasan nuestros compuestos del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Y para que pase una molécula del estado líquido al estado gaseoso debe cortar esas interacciones intermoleculares, ¿sí? Entonces, como acá son interacciones bastante fuertes, le va a costar romperse estas interacciones y liberar esa molécula, ¿sí? Y por eso tiene un mayor punto de ebullición, o sea, voy a tener que aumentar la temperatura para que se puedan cortar estas interacciones y liberarse la molécula, ¿sí? Bueno, eso es cuando tenemos dos moléculas lineales. Pero, ¿qué pasa si mi molécula tiene ramificaciones? ¿Sí? Este de acá es un 2-metilbutano, o también conocido como isopentano.
Este de acá es un isómero de cadena del N-pentano. Ya después les voy a decir que son isómeros de cadena. Pero es un isómero, ¿sí? Nosotros ya conocíamos los isómeros. Dijimos que los isómeros tienen la misma cantidad de carbonos, pero de carbonos y de hidrógenos, pero que pueden formar distintas moléculas, ¿sí? Entonces, acá el N-pentano tiene 5 carbonos y tiene 5 por 2, 10 más 2, 12, tiene 12 hidrógenos. Y acá lo mismo, también tenemos 5 carbonos y también tenemos 12 hidrógenos. Pero la diferencia entre este y este es que esta es una cadena lineal y esta tiene una ramificación. Y eso ya me cambia un poco la forma de la molécula. Fíjense que la molécula está como más ovalada, ¿sí? Tiene mayor volumen. Y eso hace que entre estas moléculas aumente la distancia y por ende si aumenta la distancia, mis fuerzas intermoleculares van a ser más débiles, ¿sí? Porque van a estar más lejitos. Entonces el punto de ebullición va a ser más bajo, ¿sí? Fíjense que acá les he puesto desciende el punto de ebullición. ¿Por qué va a ser más bajo? Y porque al estar más lejos y al ser esas fuerzas intermoleculares más débiles, las moléculas pueden pasar tranquilamente del estado líquido al estado gaseoso y no les va a costar tanto, ¿sí? Porque se pueden romper fácilmente esas interacciones. Y fíjense que acá tenemos un neopentano y el neopentano también tiene 5 carbonos y también tiene 12 hidrógenos, ¿sí? Y o sea que también es un isómero de los otros dos que acabamos de ver. Pero es más redondito, ¿por qué? Porque tiene radicales, ¿sí? Tiene más radicales. Este tenía la misma cantidad de carbonos, pero un radical, y este tiene la misma cantidad de carbonos, pero 2 radicales. Y eso hace que sea más esférico. Y al ser más esférico va a estar más lejos y por ende va a haber una menor interacción entre las moléculas, ¿sí? Va a haber menor fuerza intermolecular, por ende mucho menor punto de ebullición, ¿sí? Entonces es mucho más fácil que esta molécula se libere y pase del estado líquido al estado gaseoso. Todo este razonamiento les tiene que acompañar a ustedes siempre en las propiedades físicas para razonar la parte del punto de ebullición, que siempre lo vamos a analizar grupo por grupo, ¿sí? Bueno, este sería el razonamiento para los alcanos. ¿Me siguieron más o menos en esto? ¿Hay alguien que se perdió? Porque como que metí lo de la unidad 2 con esta unidad y bueno, quizás por ahí alguien se perdió. ¿Se entendió más o menos? Sí, ¿no? Bueno, de última después lo repasamos más tranquilo. Ya termino. Bueno, fíjense que acá les corté ustedes tienen una tablita con las distintas temperaturas, solamente les corté esta parte para que vieran lo siguiente. Les puse, siempre que la fuerza intermolecular sea fuerte, el punto de ebullición va a ser mayor, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser mayor el punto de ebullición? Cuando tengamos cadenas así, lineales. Cuando tenemos ramificaciones, va a ser más débil esa interacción y por ende el punto de ebullición va a ser más bajo. Fíjense que la temperatura para un N-butano es de 0 grados Celsius, pero para un isobutano que tiene ya una ramificación es de menos 12. Es una temperatura más baja, ¿sí? Porque ya tiene una ramificación. Entonces, al tener una ramificación, se alejan un poco las moléculas, se debilitan las fuerzas intermoleculares y disminuye ese punto de ebullición, ¿sí? Que bueno, es básicamente lo que les he querido poner, lo que dice el texto del cuadernillo, ¿sí? En el cuadernillo dice que, bueno, aumenta la temperatura de acuerdo al aumento de los átomos de carbono, ¿sí? Sí, a medida que tenga más átomos de carbono en mi compuesto, va a ser mayor ese punto de ebullición. Pero nosotros recién vimos ejemplos que tenían la misma cantidad de carbonos, ¿sí? Por ejemplo, estos, los 3 cuadritos en verde, tienen compuestos con 5 átomos de carbono cada uno. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo la misma cantidad de números de átomos de carbono, que sería el segundo punto? El isómero más ramificado tendrá menor punto de ebullición. Entonces, ¿cuál es el isómero más ramificado? Este de acá, por ejemplo, que tiene 2 ramificaciones, ¿sí? Este acá tenía una y esta no tiene ninguna. El más ramificado va a tener menor punto de ebullición, ¿por qué? Porque sus moléculas, al volverse casi esféricas por esas ramificaciones, van a debilitar esas interacciones que van a haber entre ellas. Bueno, el punto de ebullición es lo contrario, básicamente, o tiene más o menos la misma relación. Aumenta con la cadena, pero no sigue una regla exacta. El más importante es el razonamiento en el punto de ebullición.
Solubilidad son moléculas apolares, por lo que no son solubles en solventes polares como el agua, pero sí lo son en solventes no polares, como benceno, éter, cloroformo. Lo similar o lo semejante disuelve a lo semejante, se dice. Entonces, si todos los hidrocarburos son apolares, esos se van a ver disueltos en solventes apolares, ¿sí? O no polares. Y bueno, la densidad son menos densos que el agua, por ende flotan. ¿Vieron cuando hay derrames de petróleo? El petróleo queda por arriba, ¿sí? Del agua, justamente por eso, porque es menos denso que el agua y porque son alcanos en su mayoría, ¿sí? Bueno, chiquis, les he bombardeado con info. Nada, espero que la clase siguiente, mañana, puedan sacarse algunas duditas con el profe o después volver a ver el video de la clase y reforzar esta parte, sobre todo el razonamiento del punto de ebullición. Eso también está escrito en el cuadernillo, así que, sí, toda esta parte, este fragmento largo, es lo que les acabo de explicar, así que también lo tienen escrito. Y bueno, por ahí si leen, refuerzan y ya lo tienen listo para la clase de mañana mejor, así solamente se dedican a sacar las duditas y pueden avanzar con las otras reacciones, ¿sí? Bueno, chiquis, les mando un beso grande, espero que estén muy bien y nos veremos la clase siguiente, el viernes directamente, ¿sí? Nos vemos, Estre. Listo, chau, chau.